Pasamos al siguiente punto del orden del día. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger la soberanía de España frente a otros países. Para su defensa tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. Muchas gracias, señora presidenta. Tengo que arrancar mi intervención agradeciendo al Grupo Parlamentario Vox, a sus enormes y muchísimos afiliados, simpatizantes, casi 4 millones de votantes, quizás serían ya más cerca de 5 o 6 hoy en día, la infinita paciencia que tenéis. Tener que escuchar en esta tribuna a un ministro que forma parte de un gobierno aliado con la extrema izquierda antiliberal, antidemocrática y más alejada de los valores que han construido la transición a la democracia española, siendo interpelado por el auténtico fascismo separatista catalán y que todavía se permitan el lujo de hablar de que aquí a nadie se le amenaza y que en España nadie es atacado por pensar de manera distinta. Parece que no han estado nunca en un acto Vox, parece que nunca han recibido una pedrada, parece que no han estado nunca en nuestra situación. Es todo un juego malvado, maquiavélico y absolutamente carente de cualquier contacto con la realidad. Pero pasemos a lo que nos trae hoy aquí. Señora ministra de Asuntos Exteriores, en enero de 2020 tomaba usted posesión de su cartera como ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Han pasado solo 18 meses desde entonces, pero ya se puede decir que la política exterior de su Gobierno no ha dejado conflicto territorial sin empeorar. Comenzó en ese mismo mes de enero, con la apropiación ilegítima de aguas jurisdiccionales españolas, apenas unos días después de su llegada al cargo. El Parlamento de Marruecos aprobaba entonces sendos reales decretos por los que extendía de forma unilateral su frontera marítima hacia España y el Sáhara Occidental. Incluían su nueva delimitación aguas que eran de soberanía española, en el territorio sur de las Islas Canarias. La llegada del coronavirus no supuso un freno a la política expansionista de Marruecos, nunca lo hace. Las dos normativas, la 37.17 y 38.17, relativas a la delimitación de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva, fueron publicadas en marzo en el Boletín Oficial de Marruecos. El país vecino declaraba así, por la vía de los hechos consumados, estar en posesión de los derechos soberanos y exclusivos de los recursos naturales del lecho marino próximo al archipiélago de Canarias. Esta zona, casualmente, acoge la mayor reserva de telurio del mundo, el monte submarino Tropic. Como saben, el telurio es un material fundamental para la fabricación, entre otras cosas, de las baterías de coches eléctricos y de paneles solares. Desde Vox se lo advertimos, señora ministra. Usted nos respondió que tranquilidad. Quizá molesta porque le interpelábamos por lo que entonces considerábamos como un primer golpe a nuestra integridad territorial. Estas acciones no son solo gestos, tienen consecuencias, como lo prueba el hecho de que estas aguas ya se han delimitado como marroquíes para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Y porque, como advierten los pescadores canarios, esas aguas ya aparecen como aguas de Marruecos en el ordenador que registra las capturas diarias. Y esto a tan solo 7 millas náuticas de las Islas Canarias. Después, en julio, vendría ya el despropósito de Gibraltar. Señora ministra, España se encontraba ante una oportunidad auténticamente excepcional para negociar con el Reino Unido y acabar con la aberrante y excepcional también situación colonial, contraria al derecho internacional y tan lesiva para los intereses de España que supone el estatus de Gibraltar. En lugar de eso, renunciamos a la soberanía, acabamos consolidando la posición de Gibraltar como un auténtico paraíso fiscal y como un epicentro de la delincuencia internacional. Todo empezó con aquella reunión bilateral de toda una ministra de Asuntos Exteriores del Reino de España con el alcalde del Peñón, reconociendo una interlocución que nunca antes habíamos aceptado y rompiendo así una posición de más de 300 años de sucesivos gobiernos españoles en defensa de nuestra soberanía, con mayor o menor éxito. Pero ustedes, al rendirse ante Gibraltar, aceptando y asumiendo una humillante posición para España,
Tampoco se han limitado solamente a un gesto, han asestado un duro golpe a uno de los focos geoestratégicos más relevantes para nuestro país. La importancia geoestratégica del estrecho es evidente, porque es puente y plataforma aérea entre continentes y porque es marco de uno de los más importantes choke points del tráfico marítimo a escala global. La implantación territorial de España en la zona es tal que condiciona nuestro peso internacional. Si es fuerte, tendremos un papel internacional de primer plano, pero si es débil, seremos objeto de presión por parte de aquellos que sí son fuertes. Y los perjuicios económicos son cuantiosos. Se dice que la situación colonial de Gibraltar parasita a España y se dice con razón. Desde la apertura de la verja, la renta per cápita de los gibraltareños ha crecido hasta alcanzar la tercera renta per cápita más alta del mundo, solo por detrás de Luxemburgo y Qatar. Pero ha crecido a costa de España. Se estima que el impacto económico de Gibraltar nos hace perder más de 1.000 millones de euros al año. Es bien conocida la discriminación que sufren los españoles sobre los llanitos y, sobre todo, el importante peso que tienen sobre la economía gibraltareña, actividades que podríamos calificar como mínimo de cuestionables. La actividad económica de la Roca se apoya en 5 pilares: el contrabando de tabaco, el turismo, las casas de apuestas, la evasión fiscal. En Gibraltar, con 30.000 habitantes, hay 50.000 sociedades registradas, y el búnkering. La zona oriental del estrecho es un área declarada como zona de especial conservación, pero ello no es óbice para que Gibraltar sea considerada la capital del búnkering del Mediterráneo y que este mismo año haya llevado a cabo en aguas españolas la transferencia de combustible entre buques de mayor volumen hecha en Europa hasta la fecha, con un riesgo como el que se produjo en febrero, cuando se produjo el vertido de hasta 130 toneladas de combustible al mar. El Tratado de Utrecht no concede al Reino Unido aguas territoriales en el Peñón y, sin embargo, la Armada Británica ha venido utilizando la base de Gibraltar como taller de reparación o refugio de submarinos nucleares desde hace muchos años, algo que constituye, evidentemente, una grave amenaza para la seguridad nacional de España y para la seguridad de los españoles que viven en la región. Defender con determinación nuestra soberanía en el estrecho, señora ministra, no es un capricho. No hacerlo merma nuestras capacidades geoestratégicas, nuestra economía, nuestros intereses y, desde luego, el medio ambiente. Señora ministra, no es nueva tampoco la utilización de los flujos migratorios como método de negociación. Es público y notorio que tanto el Reino de Marruecos como Argelia han utilizado históricamente la inmigración ilegal como arma geopolítica para debilitar la posición negociadora tanto de España como de la Unión Europea. El 6 de noviembre de 1935, con Franco agonizando en el hospital, Marruecos lanzó una ofensiva que recibió el nombre de la Marcha Verde. No dudó en utilizar miles de vidas humanas para obtener objetivos políticos. Organizó una numerosa manifestación de más de 350.000 personas con banderas verdes y ramos de olivo, que de forma alegre fue descendiendo hasta la frontera sur con Mauritania. En 2006, con la crisis de los cayucos, volvieron a utilizar los flujos migratorios como mecanismo de presión. Llegaron a Canarias más de 31.000 inmigrantes provenientes de Senegal, de Mauritania y del Sáhara Occidental ocupado. La solución que dio el Gobierno de entonces fue dar más dinero a los países de origen, a Mauritania y a Senegal. Y en el caso de Marruecos, además de dinero, concesiones políticas que inauguraron lo que entonces se llamó una nueva era de excelentes relaciones con Marruecos, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Las autoridades de estos países detectan los momentos de debilidad en esta materia para relajar los controles migratorios acordados y financiados, con el objeto de que nuestro país ceda a las pretensiones que estos Estados tengan en cada momento. En el caso de Argelia, el país norteafricano amplió de forma unilateral sus aguas territoriales en abril de 2018, incluyendo a la isla española de Cabrera. En el caso de Marruecos, es bien sabido que reivindica como propio los territorios de Ceuta y Melilla, los peñones de Vélez de la Gomera, el de Alucemas y las Islas Chafarinas. Además, el Sáhara Occidental, del que España es potencia administradora mediante resolución de la Asamblea General de la ONU. Ese mismo verano, ministra, desde el Grupo Parlamentario Vox, solicitamos que se declarara la llegada masiva de inmigrantes ilegales como situación de interés para la seguridad nacional. Recordemos que nuestros servicios de inteligencia alertaron de la infiltración de terroristas yihadistas en esos flujos migratorios. En apenas 24 horas, más de 800 inmigrantes ilegales argelinos llegaron a las costas españolas, muy especialmente a las costas de Murcia y Almería. A finales de año llegaría el turno a Canarias, una auténtica invasión migratoria organizada, como es lógico, con más de 20.000 personas llegadas en pateras y cayucos a las islas de Tenerife, de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote. Se habló entonces de Canarias como de la nueva Lampedusa de Europa.
¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? Ni aplicó la Ley de Seguridad Nacional, ni garantizó el cumplimiento de la finalidad de la política de defensa. Pero sí alojó a los inmigrantes ilegales en hoteles de 4 estrellas. Ante esta situación, Francia cerró sus fronteras con España para evitar que estos inmigrantes ilegales pudieran llegar a suelo galo. De hecho, según informaciones publicadas, en 5 meses las autoridades francesas devolvieron a España 15.757 inmigrantes en situación ilegal. Marruecos había tomado nota y hace apenas un mes no dudó en lanzar niños al mar y utilizarlos como chantaje a España. Una invasión en toda regla, así como la violación de nuestra frontera exterior. La excusa en este caso, como usted sabe bien, fue la torpe acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la respuesta a las declaraciones del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en defensa del pueblo saharaui. La realidad es que es una ofensiva ante una España que lamentablemente perciben como débil. Y la perciben como débil porque padecemos una enorme debilidad interna. A Marruecos no se le escapa la frivolidad de un Gobierno que ha hecho depender la gobernabilidad de España de partidos que tienen por objeto acabar con ella. Un Gobierno capaz de rendirse y buscar los indultos de quienes promovieron el golpe más duro a su democracia. ¿Con qué fortaleza va a responder España ahora a los ataques a su integridad territorial? Debilidad de nuestros recursos de defensa, porque mientras España sigue en la cola de la OTAN en gasto de defensa, Marruecos ha incrementado el gasto un 30% y alcanza ya el 4,3% del PIB, el gasto en defensa. Nuestra superioridad respecto a nuestros vecinos del sur se está reduciendo a pasos agigantados y existe la posibilidad incluso de que se traslade el mando del AFRICOM a territorio marroquí. Y, en tercer lugar, debilidad internacional. El deterioro del peso internacional de España con este Gobierno es realmente alarmante. En Europa, donde la voz de España no se escucha, y muy particularmente en Estados Unidos, donde no es que hayamos dejado de ser interlocutores estratégicos, es que prácticamente hemos dejado de ser interlocutores. Mientras ustedes enarbolan una política exterior feminista, nuestros vecinos han aplicado el realismo más crudo en las relaciones internacionales. 46 años después de la Marcha Verde, Marruecos sigue ocupando ilegalmente el Sáhara Occidental sin que la comunidad occidental haya jamás reconocido su soberanía sobre el mismo. Y la posición de España ha sido la del respeto a la legalidad internacional, que establecía un plan de transición para preparar la celebración del referéndum en el que el pueblo saharaui eligiera entre su independencia o anexión a Marruecos. Señora ministra, el tiempo una vez más resulta decisivo. Empecemos a enderezar el rumbo. Tomemos la iniciativa antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros. Muchas gracias, señora García. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Presidenta, buenos días, señorías. Bon día, egunon, bos días. Gracias, señor Espinosa de los Monteros, por permitirme hoy hablar desde esta tribuna de lo que España está haciendo para proteger su soberanía, que entiendo era el objeto de su interpelación. Pero quiero empezar por hablarle de algo esencial para el Gobierno y, desde luego, para esta ministra. El Gobierno protege la soberanía de España, pero lo que quiere proteger ante todo es la vida de sus ciudadanos y, sobre todo, la de sus ciudadanas. Y por eso, sencillamente, no puede aceptar la violencia de género que castiga a las mujeres. No puede aceptar que llevemos ya, en lo que va de año, 20 víctimas de la violencia de género. No podemos aceptar que se hayan perdido en España 1.097 vidas desde el año 2003. No podemos aceptar ni uno más, porque nos lo impone el respeto a su memoria. Y, por lo tanto, no aceptaremos que se banalice este tema y no dejaremos de trabajar para luchar contra esta lacra que es la violencia de género dentro de nuestras fronteras y también fuera de ellas, a través de una política exterior feminista. Sí, señoría. Señoría, al Gobierno de España le corresponde defender los intereses de nuestro país, entre los que
claro que se encuentra la defensa de nuestra seguridad y la seguridad de nuestras fronteras. Y lo hacemos sin hipérboles, y lo hacemos sin histrionismo, y lo hacemos sin utilizar una catarata de adjetivos y de adverbios. Quiero explicar la realidad de lo que el Gobierno está haciendo para evitar que se propaguen relatos del terror como los que su grupo propaga. No estamos ante invasiones migratorias, no estamos sucumbiendo ante amenazas insalvables, no estamos alentando el contrabando, no estamos perdiendo batallas ni renunciamos a la soberanía. La realidad es que España cuenta con los medios necesarios para garantizar su seguridad y, además, cuenta con el respaldo y la solidaridad de organismos internacionales de los que forma parte. En resumen, el Gobierno defiende con firmeza los intereses y también los valores de nuestro país. España cuenta con una estrategia para hacerlo. Es la Estrategia de Acción Exterior 21-24 que usted conoce, porque la he presentado ante esta Cámara, y que define la protección de nuestra seguridad como uno de los ejes de la política exterior de España. El objetivo, muy claramente descrito en esta estrategia, es garantizar una seguridad humana basada en valores y principios, con una acción preventiva, anticipatoria y disuasoria. El espíritu multilateral de nuestra política exterior también se plasma con rotundidad en materia de seguridad. Y para España, desde hace ya 4 décadas, nuestra seguridad y la seguridad de nuestra convivencia y de nuestras instituciones democráticas está anclada en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica. En materia de seguridad, le aseguro que el Gobierno ciertamente no improvisa. Y por eso está aprobada desde el año pasado una Directiva de Defensa Nacional que define los riesgos a los que tenemos que hacer frente y el escenario estratégico en el que nos movemos, y pone blanco sobre negro 14 objetivos a los que respondemos con 16 directrices de acción, todas ellas muy concretas. Los relatos simplistas sobre las amenazas pueden tener cierta acogida en algunas redes sociales y facilitar ciertos discursos, pero no tienen que ver con la realidad. Y la realidad es compleja, porque a lo que nos enfrentamos hoy es a riesgos múltiples, que vienen de varias direcciones y que se dan en parte porque no todos los sistemas que existen en el mundo son democracias, como lo es la democracia española. Existen amenazas a nuestra ciberseguridad, amenazas híbridas, asimétricas, campañas de desinformación, tecnologías disruptivas, cada vez más sofisticadas, que se utilizan con fines maliciosos. Y sigue siendo una amenaza la proliferación de armas de destrucción masiva, que, por cierto, es una de las razones por las cuales en unos días albergaré en Madrid, en España, una reunión ministerial de la iniciativa de Estocolmo sobre no proliferación nuclear. Volviendo con nuestra soberanía y nuestros intereses, al Gobierno le preocupa también el cambio climático, en el que ve una amenaza. No sé si es consciente de lo que el último barómetro del Instituto Elcano decía de la lucha contra el cambio climático, que es la principal prioridad para nuestros ciudadanos en materia de política exterior. Lo es para un 36% de ellos, por delante de su segunda prioridad, que es la inversión en ayuda al desarrollo, que lo es para el 34% de ellos. No sé, quizás no lo sea para su grupo, no lo sé, se lo pongo, que votó en contra de la reciente Ley de Cambio Climático. Luchar contra el cambio climático y contra las desigualdades en nuestro entorno es la mejor forma de proteger nuestra soberanía, y así lo estamos haciendo. Esta definición de los riesgos a los que nos enfrentamos y que acabo de mencionar, y en particular el cambio climático, ha quedado muy clara en el comunicado final de la cumbre de la OTAN que ha tenido lugar esta semana en Bruselas. Yo le recomendaría su lectura, está en el punto 3, y verá cómo la alianza más poderosa en materia de seguridad y defensa pone como uno de los riesgos fundamentales para nuestra seguridad y nuestra soberanía el cambio climático.
En estos últimos meses, la alianza que es la OTAN ha identificado con claridad los riesgos a los que nos enfrentamos, los ha recogido en un documento, OTAN 2030, y por eso España ha apoyado este documento y va a trabajar no solo para ponerlo en marcha, sino para, a partir de este documento, elaborar un concepto estratégico que la OTAN, esperemos, adopte en la próxima cumbre que tendrá lugar en España el año próximo. Será lo que guíe la OTAN del futuro, que, como usted bien sabe, es también una garantía de nuestra seguridad y de nuestra defensa. Y le voy a decir a este respecto lo que ha dicho el secretario general de la OTAN, no yo, el secretario general de la OTAN, no el presidente del Gobierno, el secretario general de la OTAN. Los aliados han acordado que España albergue la cumbre el año próximo porque reconocen el importante papel de España en esta organización. Es un reconocimiento de la importancia de España. Estoy citando al secretario general Stoltenberg. Es una oportunidad para centrarnos en los retos que vienen del sur. Va a ser muy importante y se va a demostrar cuando nos reunamos el año que viene en Madrid. Cierro comillas. Quiero decir esto también para poner en valor, a veces se nos olvida, el papel que España y su política exterior está ejerciendo en lugares tan importantes como la OTAN. En otro orden de cosas, señorías, proteger nuestra soberanía es también garantizar nuestro desarrollo económico, garantizar que España sale de la crisis que ha supuesto la pandemia, dando un salto adelante en materia de digitalización y de descarbonización. Ese es un proyecto central para este Gobierno, como lo es para el conjunto de la Unión Europea. Y este es precisamente el tema de la conversación que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que se encontrará justo en Madrid esta tarde, tendrá con el Gobierno de España. Proteger nuestra soberanía, señorías, será en estos años tener más liderazgo en el proyecto europeo, huir del riesgo del estancamiento usando de manera inteligente los 140.000 millones de euros que este proyecto va a significar para nuestro país. Por cierto, un desarrollo económico que, lógicamente, va a beneficiar también a Ceuta y a Melilla, no le quepa la menor duda. Como también vamos a proteger la soberanía de Gibraltar, señoría, lo hacemos con uñas y dientes, pero eso no nos impide tomar medidas que acaben con la competencia fiscal injusta, que acabe con las violaciones de la protección del medio ambiente. Sí, señoría, échese usted las manos a la cabeza. Debe ser el único en este país que no entiende que se puede defender la soberanía y se puede impulsar la resolución de problemas concretos que durante 300 años no se han resuelto. Señoría, en relación a Marruecos, he intervenido ya varias veces en las últimas semanas en esta Cámara, tanto desde la tribuna como desde el escaño, por activa o por pasiva, si lo prefiere. Pero no tengo inconveniente en volver sobre ello, aunque ya hayan oído ustedes lo que piensa el Gobierno. España no ha buscado ni desea una crisis que no tenemos el menor deseo de alimentar. En las relaciones con Marruecos, para defender los intereses de España, hemos venido aplicando con éxito un enfoque basado en la cooperación. Abordamos nuestra vecindad trabajando estrechamente en sectores sensibles como la seguridad y la migración, desafíos que son comunes a España y a Marruecos. La cooperación migratoria beneficia a España, claro que sí, pero también beneficia a nuestro vecino del sur, a nuestros vecinos del sur. Durante años hemos tejido una serie de mecanismos de coordinación basados en la confianza entre nuestras fuerzas de seguridad y en la creencia compartida en las ventajas de una gestión responsable. Creamos juntos un modelo que se ha convertido no solo en una seña de identidad de la relación bilateral, sino también en un eje de la relación de Marruecos y de la Unión Europea, que España contribuye a impulsar. Estos despliegues que garantizan nuestra seguridad y el control migratorio son costosos, son prolongados en el tiempo, por lo que España no solo apoya a Marruecos con medios propios, sino también insiste e insta a las instituciones comunitarias a proveer un marco financiero estable, suficiente y previsible. Las muestras de apoyo que hemos recibido de las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros son importantes, no solo por la solidaridad que representan,
sino también por recordar que las fronteras de los Estados miembros, como es el caso de Ceuta, como es el caso de Melilla, son también fronteras exteriores de la Unión Europea. Así lo ha reconocido el Parlamento Europeo la semana pasada en una resolución sobre estos mismos hechos, al referirse a la inviolabilidad de las fronteras externas de la Unión Europea. Señoría, la cooperación y el respeto, incluido, naturalmente, el respeto a las fronteras, es un pilar imprescindible sobre el que construir esta relación hispano-marroquí. El Gobierno está plenamente abierto al diálogo y a mirar al futuro. Hemos creído y creemos que Marruecos es un país socio y es un país amigo de España y que así debe ser siendo en el futuro, construyendo una relación estable en beneficio mutuo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. Señora ministra, gracias por su respuesta. Siempre quedo un poco confuso cuando escucho usted algunas cosas. Estamos hablando de exteriores y usted me viene a hablar de violencia de género. Mire, nosotros no aceptamos la violencia de ningún tipo. Nosotros somos los más duros contra aquellos que ejercen la violencia. Somos los únicos que pedimos cadena perpetua. Y le digo más, señora ministra, y ya se lo digo a toda la bancada progre. Todas las víctimas merecen el mismo respeto. Todas. Por eso, este grupo parlamentario fue el que ayer pidió un minuto de silencio en memoria de las niñas presuntamente asesinadas por su padre, que merecen todo el respeto, y también en memoria de las niñas asesinadas por su madre, que también merecen el mismo respeto. Pero estamos hablando de exteriores y yo es que nunca ceso de sorprenderme. Ya se lo he oído muchas veces, pero cuando usted viene a esta Cámara, y le agradezco que venga y que sea transparente en cuáles son las prioridades de este Gobierno, pero cuando dice que las prioridades en asuntos exteriores de este Gobierno es el cambio climático, la ayuda para el desarrollo, el feminismo, la digitalización, la descarbonización, como métodos de disuasión en el exterior, ¿usted cree que el rey de Marruecos se siente disuadido por su feminismo? ¿Usted cree que las potencias exteriores que suponen una amenaza para España se sienten disuadidas por nuestra política de cambio climático y de ayuda al desarrollo? ¿Pero usted cree de verdad que así es como se defiende España? Mire, un ministro de Exteriores o una ministra de Exteriores, un gobierno de España en el exterior tiene que estar preocupado de defender los intereses de España en el interior y en el exterior, la seguridad de sus ciudadanos en España y en el exterior, la diplomacia económica en beneficio del conjunto de España, el crecimiento del peso de España en términos relativos en organismos internacionales como la Unión Europea, donde cada día pintamos menos, la influencia de España en el conjunto de las sociedades exteriores, la imagen de España en los medios de comunicación, que lamentablemente está por los suelos. Eso es a lo que se debería dedicar un Gobierno en su conjunto en la acción exterior. Y, por desgracia, tenemos lo contrario. Por eso, cuando tenemos un papel tan irrelevante en la política internacional, nos encontramos con que un aliado como Estados Unidos no tiene tiempo para que su presidente, después de 5 meses de haber sido elegido, dedique 1 minuto para llamar al presidente Sánchez por teléfono o a devolver la llamada cuando ha hablado con todos los líderes del mundo. Por eso a ustedes les parece que un encontronazo en un pasillo de 30 segundos, que es la cosa más ridícula y humillante para España, es un encuentro bilateral, mientras que les parece que 2 horas con Delcy Rodríguez en la sala VIP del aeropuerto es un encuentro fortuito. Mire, señora ministra, habla usted de que España va a acoger la cumbre de la OTAN en el futuro. Me parece muy bien. Eso es algo bueno para España. Lo apoyamos. Sin amagajes, sin trampas. Nos parece muy bien. Es una buena noticia. También le digo, le sugiero que aproveche la ocasión para hacer 2 cosas en el ámbito del papel de España en la OTAN. La primera, conseguir que Ceuta y Melilla se vean amparadas y recogidas por el Tratado del Atlántico Norte, que ahora no lo están. Y lo segundo,
convencer a su presidente del Gobierno, ese que decía que quería que desapareciera el ministro de Defensa, de que incremente la inversión del Estado en materia de defensa para cumplir con los objetivos, incluso con los compromisos que España adquirió cuando entró en la OTAN, porque España no está gastando ni invirtiendo ni siquiera la mitad de lo que se comprometió a hacer cuando entró en la OTAN. Y un país que no invierte en su propia defensa es un país que está debilitado. Por tanto, para cuando vengan los líderes de la OTAN a España, espero y le apoyaré si así lo hace usted, que usted defienda la inclusión de Ceuta y Melilla y que usted defienda una mayor inversión en defensa. Y, por último, señora ministra, nuestro grupo le propone lo siguiente y le apoyará si hace las siguientes cosas. En primer lugar, en Gibraltar, donde España tiene que iniciar un proceso de negociación bilateral con el Reino Unido, que tenga por objeto recuperar la soberanía española sobre el Peñón y promover el respeto a las zonas especiales de conservación. En defensa de nuestras fronteras, poniendo fin a la situación de dependencia crónica respecto a terceros países que tan vulnerables nos hacen ante chantajes de terceros como Marruecos. Reforzando las garantías de seguridad de Ceuta y Melilla, como digo, modificando el artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte, de forma que éste recoja de una vez y de forma explícita a estas ciudades españolas y que estén bajo su protección. Reforzar nuestras capacidades militares, dando cumplimiento a nuestros compromisos adquiridos en materia de defensa en la cumbre de Cardiff y no solo en la OTAN. Y restablecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos, que permitiría, a lo mejor, optar a que las bases militares de Rota o Morón acaben siendo donde se establezca el AFRICOM. Y, por último, pongamos fin ya de una vez por todas al efecto de llamada y al multiculturalismo que tanto daño está haciendo a España y a Occidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros. Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Muchas gracias, presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, que el cambio climático es un riesgo para nuestro país y que tiene que ser una prioridad para nuestro país, no lo dice este Gobierno, lo dice la OTAN. Y se lo digo y le recomiendo la lectura del último comunicado de la OTAN para que no piense que es que el Gobierno de España está sufriendo de alucinaciones. Si alguien sufre de alucinaciones en este lugar es quien se niega sistemáticamente a aceptar que el cambio climático es un riesgo fundamental para la seguridad de nuestro país, para la seguridad de nuestros ciudadanos. En segundo lugar, señor Espinosa de los Monteros, claro que necesitamos una política exterior feminista. ¿O es que proteger la vida de las mujeres no tiene precio? ¿Es que no tiene valor proteger la vida de las mujeres? Pues lo tiene, señoría, y por eso la política exterior también tiene que ser una política exterior feminista. Pero eso no significa el poder hacer una política exterior feminista no significa que no podamos también hacer una política de defensa del cambio climático, de defensa de nuestras fronteras, de ordenar la migración, porque esto es lo que un americano llamaba ser capaz de caminar y mascar chicle. Hay que ser capaz, señor Espinosa de los Monteros, de hacer todo esto. Luego no contraponga usted, no haga el ridículo de contraponer una política exterior feminista a la defensa de la soberanía y de las fronteras de nuestro país, porque no hay que contraponerlas, hay que hacer ambas cosas, porque ambas cosas protegen la soberanía, la seguridad de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. El Gobierno no cree que sea una buena estrategia defender y gestionar las migraciones alentando temores. La estrategia que nosotros pensamos hemos de seguir es el diálogo con los socios para conseguir una migración segura, ordenada y regular, que, por cierto, es de la que habla el Pacto de Naciones Unidas, el Pacto Mundial de Naciones Unidas en materia migratoria. Estos son principios válidos en el Mediterráneo, como lo son en otras zonas del planeta, donde también hay tensiones migratorias. Cuestión de la que, por cierto, tuve ocasión de hablar largo y tendido con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken recientemente. A ambos, España y Estados Unidos, nos preocupa que la migración sea regular, ordenada, y en eso estamos trabajando juntos.
señoría, España y Estados Unidos, trabajando juntos, también en esta cuestión. Y lo hacemos sobre la base de la alianza que a ambos nos une. Yo, señoría, simplemente le diría que si realmente lo que le preocupa es la fortaleza de nuestro país, y yo creo que a usted le preocupa la fortaleza de nuestro país, a mí también me preocupa la fortaleza de nuestro país, pues yo lo que le sugeriría es que contribuya a la fortaleza de nuestro país, que contribuya a una política exterior de Estado, que contribuya abandonando la hipérbole, abandonando la exageración, abandonando los adjetivos calificativos, que trabaje por el interés de nuestro país, que ayude al Gobierno a defender, como el Gobierno lo hace, los intereses de nuestro país y también los valores de nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias, señoría. Muchas gracias, señora ministra.